Dicen que en el reino de Elaria el invierno no empezaba con la nieve, sino con el silencio del rey. Tras perder a su esposa y a su fe, el rey Alaric descubrió que su corazón no solo dolía por tristeza, se estaba apagando, lentamente, día tras día. Le quedaban pocos meses de vida y ningún heredero que continuara su nombre. Y cuando el Consejo Real comenzó a murmurar el nombre de su cruel primo, Alaric comprendió que el trono, sin un hijo, se convertiría en una tumba para su pueblo. Entonces hizo lo impensable. Mandó llamar a una mujer sin título, una costurera llamada Helena Darbian, la única capaz de tejer belleza en medio de la pobreza. Ante ella, el rey no pidió lealtad ni devoción, solo pronunció una promesa imposible. Solo me queda un invierno. Dame un heredero y mi corona será tuya. El reino de Elaria parecía más hermoso visto desde lejos que vivido desde dentro. Desde la colina, las torres del palacio brillaban como agujas de cristal clavadas en el cielo. Desde el barrio de piedra donde vivían los sirvientes, esas mismas torres parecían ojos que observaban sin ver. En una casita pegada al muro norte, donde el viento se colaba por las rendijas pero la dignidad no se dejaba echar, vivía Helena Darbian. Tenía 24 años y las manos llenas de marcas. Pequeños pinchazos de aguja, cortes suaves de tijera, nudos de hilo apretado que habían dejado su propio mapa en la piel. Su padre había sido curtidor, su madre lavandera. Ambos se habían ido en un otoño de fiebre, dejándole solo dos cosas: una caja de madera con hilos de colores y una tía que la amó como si la hubiera parido. Aquella tarde, Helena cosía a la luz inclinada del sol un dobladillo de satén blanco. El vestido, extendido sobre la mesa, pertenecía a una dama que jamás sabría su nombre pero que exigiría perfección en cada puntada. «Respira, niña. Te vas a dejar los ojos ahí», gruñó una voz desde la cama. Tía Mireya tosió. Esa tos seca que parecía venir de lo más hondo del pecho. Helena levantó la vista, dejando la aguja insertada en la tela para no perder el punto. «Ya casi termino», respondió, forzando una sonrisa. «Si la señora de Loren paga a tiempo, podremos comprar más jarabe». Mireya movió la cabeza. «Ese jarabe solo endulza el agua, no cura el corazón cansado», dijo, llevándose una mano al pecho. «Lo que necesito es que tú duermas un poco más y que comas algo mejor que pan duro». Helena se acercó con una taza de infusión caliente. No respondía a los comentarios de su tía. Sabía que, cuando Mireya hablaba así, era más miedo que resignación. Le acomodó las mantas sobre los hombros, alisó el cabello gris y le rozó la frente con los dedos. La piel ardía, pero los ojos seguían siendo los mismos que la habían consolado cuando niña. «No te preocupes por mí», murmuró Mireya. «Preocúpate por no pincharte los dedos con esos caprichos de seda». «No son caprichos», contestó Helena suave. «Son monedas». Volvió a la mesa con el corazón apretado. Cada vestido, cada mantel bordado, cada capa de gala que arreglaba para los nobles del palacio era una noche menos sin medicinas, un mes más sin que los acreedores golpearan la puerta. Helena conocía el palacio por dentro, pero solo los pasillos que olían a sopa y a carbón, las escaleras por donde subía la ropa sucia y bajaba el pan duro, la galería de los espejos, el salón del trono, los jardines donde paseaban las princesas extranjeras. Todo eso existía para ella como existía la luna, real pero intocable. Había visto al rey Alaric solo 2 veces, de lejos. La primera, en el desfile del día del fundador, cuando él pasó a caballo, recto, coronado, con una capa azul oscuro que arrastraba sobre las piedras. La segunda, hacía apenas unas semanas, en el patio interior, cuando Helena cargaba una cesta de manteles limpios rumbo a la cocina. El rey cruzó el patio caminando, sin escolta, con un abrigo negro abrochado hasta el cuello. No parecía el hombre del desfile, estaba más delgado, y una mano se apoyaba disimuladamente en el pecho cuando creía que nadie lo miraba. Helena se apartó, bajando la cabeza como marcaba la etiqueta, pero no pudo evitar verlo de reojo.
La expresión de su rostro no era la de un soberano orgulloso, sino la de alguien que escucha desde dentro un reloj que nadie más oye. «Es el corazón», susurraban las cocineras al calentar las ollas. «Dicen que le falla, que late cuando quiere y cuando no, se olvida, y que los sabios del sur le han dicho que ningún remedio puede enderezarlo». Elena no sabía si creerlo. En el área los rumores crecían más rápidos que las flores. Esa tarde, mientras remataba el último punto del vestido de satén, se escucharon golpes en la puerta, no el golpecito tímido de los vecinos, sino algo firme, medido, como de alguien que está acostumbrado a que se le abran todas las puertas. Elena se secó las manos en la falda y fue a abrir. En el umbral se alzaba un hombre de mediana edad, con la capa gris de los altos funcionarios palaciegos y un broche con el emblema del león alado. «¿Elena Darbian?», preguntó. Ella tragó saliva. «Sí, señor. Soy Ser Caldor, mayordomo mayor de palacio. Traigo un mensaje de su majestad el rey Alaric». Mireya desde la cama se incorporó con esfuerzo. «¿Qué ha hecho mi sobrina?», soltó, antes de poder contenerse. Caldor no sonrió, pero en sus ojos apareció un destello casi humano. «Nada malo, señora». Volvió a mirar a Elena. «El rey solicita su presencia mañana, al mediodía, en el salón de los consejos menores. Debe presentarse limpia, con su mejor vestido. El resto se le explicará allí». Elena sintió que la casa se encogía y se agrandaba al mismo tiempo. «¿He roto alguna prenda?», balbuceó. «¿Hay alguna queja?». «No me corresponde a mí decirlo», respondió el mayordomo. «Solo le diré algo. Cuando el rey manda llamar a alguien de su condición, no es por un dobladillo mal hecho». Dejó un pequeño sello de cera con el emblema real sobre la mesa. Como comprobante de la citación, se inclinó apenas y se marchó. El golpe de la puerta al cerrarse hizo eco en las costillas de Elena. Esa noche, el hilo se le escapó de las manos. Se pinchó 2 veces, sin darse cuenta. Tía Mireya la observaba en silencio, con el bordado del labio inferior apretado. «No puede ser nada bueno», murmuró Elena, por fin. «Una costurera no es llamada a un salón del consejo por buena fortuna». «Una costurera no suele ser llamada a ningún salón», replicó Mireya. «Eso, hija, ya es raro. Y cuando la vida se pone rara, o es que viene un milagro, o una tormenta». «Con nuestra suerte», susurró Elena. Mireya extendió una mano temblorosa y le tomó la muñeca. «Escúchame bien». Sus ojos, aunque cansados, chispearon. «Te crié para que no bajaras la cabeza más de lo imprescindible. Si mañana un rey te mira, tú le sostienes la mirada. Por un segundo. Solo uno. Que sepa que eres de carne y alma, no solo de hilo». Elena sonrió a medias, con los ojos llenos de un brillo que no era exactamente lágrima ni risa. «Si mañana no vuelvo», intentó bromear. «Volverás», la cortó Mireya. «Los reyes tienen muchas formas de arruinar una vida, pero pocas de mejorarla. Tal vez, solo tal vez, hoy le haya dado por probar una de las buenas». Al amanecer, el área olía a nieve sin que aún cayera un solo copo. El aire estaba tan frío que hacía crujir la madera de las puertas. Elena se puso su vestido más digno, uno de lana verde oscuro que había ajustado 1000 veces para sí misma, cuidando cada costura como si fuera de reina. Recogió su cabello en una trenza baja, lavó sus manos con agua fría hasta que recuperaron el color y antes de salir se inclinó sobre la cama de Mireya. La tía la tomó del rostro con ambas manos. «Si te ofrecen algo que parezca demasiado grande para ti», dijo, «baja. Recuerda que tú eres más grande de lo que crees, solo que nadie te ha dado un espejo adecuado». Elena rió, pero el sonido le salió ahogado. «Volveré antes de la noche», prometió. «O volverás siendo otra», murmuró Mireya, cuando la puerta ya se cerraba. El camino hasta la entrada principal del palacio, que tantas veces había barrido desde fuera, le pareció más largo que nunca.
Los guardias la miraron con curiosidad al verla cruzar por la puerta noble. Uno de ellos tomó el sello de cera, lo examinó y asintió. «Pasad, señora Darbian», dijo, usando por primera vez un señora que le rozó extraño los oídos. Un paje la guió por pasillos que olían a cera y a tinta, no a sopa ni a humo como los que ella conocía. Pasaron junto a puertas altas, tapices que contaban batallas que ella jamás había estudiado, ventanas desde las que, por primera vez, vio el barrio donde vivía desde arriba. Se sintió más pequeña que nunca y al mismo tiempo más consciente de cada paso. Finalmente, el paje se detuvo ante un par de puertas dobles. «El salón de los consejos menores», anunció. «Su Majestad la espera dentro. Cuando oiga su nombre, camine hasta el centro y haga una reverencia. No se desmaye». Le guiñó un ojo como si hubiera visto eso antes. Elena apenas tuvo tiempo de respirar. Las puertas se abrieron. Dentro había una mesa larga, algunos consejeros de rostro severo, y al fondo, de pie junto a una ventana alta, el hombre que llevaba la corona de Elaria. El rey Alaric se volvió al oír el nombre de ella en voz de Lugier. Sus ojos, de un gris extraño, la recorrieron de arriba a abajo sin crueldad, pero con una atención que le recordó algo. Cuando un rey mira, pesa. Elena dio 3 pasos hacia adelante, como le habían enseñado las amas de llaves, y se inclinó, tal vez un segundo menos de lo debido. Cuando alzó la cabeza, el rey seguía mirándola, y por primera vez, Elena no vio solo a la figura de las monedas, sino a un hombre joven para morir y viejo para empezar de nuevo. «Elena Darbian», dijo él. «Gracias por venir». No era una frase grandiosa, pero que un rey diera las gracias a una costurera fue el primer hilo de una historia que nadie en la sala alcanzaba a imaginar, porque aunque Elena aún no lo sabía, no estaba allí para responder por un vestido mal cosido, sino para escuchar la proposición más insólita y peligrosa que una mujer sin apellido podía recibir. El silencio dentro del salón era espeso, casi material. Solo se oía el chasquido leve del fuego en la chimenea y el golpeteo de la lluvia contra los ventanales. Elena, de pie en medio del mármol, sentía el peso de todas las miradas, como si cada consejero estuviera contando los latidos de su corazón. El rey Alaric no hablaba enseguida. Parecía medir sus propias fuerzas antes de abrir la boca. Su rostro estaba más pálido de lo que recordaba del patio, y bajo la túnica negra su mano izquierda descansaba discretamente sobre el pecho, como si intentara calmar una tormenta interior. «He leído su nombre en varios informes», comenzó al fin con voz grave pero serena. «Dicen que su trabajo sostiene los trajes de media corte y que su aguja no conoce el error». Elena no supo si debía agradecer o negar. Eligió callar. El rey la observó un momento más y asintió, como si aquella prudencia confirmara algo. «No la he mandado llamar por un vestido mal cosido», continuó. «Ni por un castigo, ni por recompensa. La he mandado llamar porque necesito algo que ninguna princesa puede darme». Un murmullo recorrió la mesa de consejeros, pero él levantó una mano y el silencio volvió. «Hace meses que los médicos me repiten lo mismo. Mi corazón se cansa antes que el resto de mi cuerpo. He agotado todas las medicinas del sur y del norte, y aunque sigo de pie, cada día que respiro puede ser el último. Mi deber, antes de morir, es asegurar la estabilidad del reino, y eso Elena Darbian solo puede lograrse dejando un heredero». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Majestad», atinó a decir, pero su voz era apenas un susurro. «Yo no entiendo por qué me lo cuenta a mí, Elian», porque por primera vez el título se le borró y solo vio al hombre. Se acercó unos pasos. «Porque usted no tiene ambiciones ni alianzas, porque no pertenece a ninguna familia que reclame el poder, y porque…» Hizo una pausa buscando aire. «Cuando uno está al borde del invierno, aprende a reconocer la bondad en los ojos ajenos, y en los suyos la vi». Elena bajó la mirada. El fuego le calentaba las mejillas, pero el resto del cuerpo le temblaba.
El rey dio otro paso acortando la distancia. Le propongo algo que escandalizará a la corte, que dividirá a mis consejeros y que, si los dioses son justos, me condenará en la historia. Pero no tengo otra salida. Se volvió hacia los consejeros. Salgan, todos, dijo con voz seca. Ellos se miraron entre sí, y uno a uno abandonaron el salón. Cuando la puerta se cerró, solo quedaron él, ella y el eco del viento. Alaric se apoyó en el respaldo del trono, visiblemente fatigado. No tengo tiempo, Helena, ni para cortejar, ni para mentir. Mi propuesta es directa. Quiero que sea la madre del heredero de Elaria, no mi esposa de título, no mi amante en secreto, sino la mujer que asegurará la paz cuando mi corazón se detenga. Helena retrocedió un paso, ahogada por la incredulidad. Eso es imposible, murmuró. Yo soy nadie. Por eso la elegí, replicó él con calma. Una reina nacida de nadie, para que el pueblo sepa que el trono pertenece a todos. Ella lo miró, buscando en su rostro alguna señal de burla, pero lo que encontró fue cansancio. Cansancio y una verdad amarga que ni el poder podía disfrazar. ¿Y si digo que no?, preguntó ella, apenas respirando. Entonces moriré sin descendencia, y mi primo Ramir tomará el trono. Su primera orden será cerrar las puertas de los barrios pobres y vender a los niños como sirvientes de guerra. No la presiono, Helena, añadió con una media sonrisa triste. Solo le cuento cómo suena el invierno cuando no hay fuego. Helena apretó los puños. Recordó el rostro febril de su tía, el hambre disimulada en las calles, las madres que tejían de noche mientras los soldados contaban impuestos. Un hilo invisible la unía a todo eso. Y ahora, ese hilo pasaba por la mano del rey. ¿Y si muere antes de que...? Balbuceó, incapaz de completar la frase. Entonces sabrá que lo intenté, respondió él, simple. Helena no habló durante varios minutos. El fuego chispeaba. La lluvia se había detenido, pero el olor a tierra mojada entraba por la ventana. Finalmente, levantó la mirada. ¿Y qué recibirá una mujer que acepte algo así? Porque no puedo creer que sea solo un gesto de sacrificio. Elian respiró hondo, como si aquella pregunta le doliera menos que cualquier diagnóstico. Nada, o todo. El derecho a vivir en el palacio, un futuro seguro para su familia. Y si el heredero nace, será su sangre la que herede Elaria, aunque nadie pronuncie su nombre en los salones nobles. Hubo un silencio. No puedo decidirlo ahora, susurró Helena. No le pido que lo haga, contestó él. Solo que no huya antes del amanecer. A veces el destino llega envuelto en palabras que parecen una locura, y solo los valientes se atreven a escucharlas 2 veces. Aquella noche, el palacio durmió con un rumor distinto. Helena fue escoltada hasta una pequeña estancia en la torre este. Desde allí, podía ver las luces de la ciudad, los techos donde tantas veces había mirado hacia arriba, soñando con entender qué se sentía ser vista desde el otro lado. Pero esa noche no había sueños, solo una pregunta que no dejaba de repetirse en su mente. ¿Podía una mujer salvar a un reino amando a un hombre que ya se estaba muriendo? Mientras tanto, en sus aposentos, el rey Alaric encendía una vela y escribía una carta para su médico personal. El dolor no cesa, pero hoy sentí algo distinto. No esperanza, sino calma. Tal vez el corazón, antes de apagarse, quiera aprender lo que nunca supo, amar sin temor al final. El viento apagó la vela, y con ella, la seguridad de que la historia aún podría cambiar. Helena no durmió. El amanecer la encontró sentada junto a la ventana, viendo cómo la neblina cubría los tejados del palacio. Por un instante creyó que todo había sido un sueño. El salón, el rey, la propuesta imposible. Pero cuando la puerta se abrió y entró una doncella con un vestido de terciopelo azul en brazos, entendió que no había vuelta atrás. Por orden del mayordomo, dijo la joven, inclinando la cabeza.
Debe presentarse en el ala oeste antes del mediodía. El consejo espera su respuesta. Elena tomó el vestido. El tacto era tan suave que le dio miedo arruinarlo. Nunca había usado algo tan fino. Parecía una ofensa vestirlo con manos de costurera. Pero se obligó a hacerlo. El reflejo en el espejo la hizo dudar de sí misma. No era una reina ni una dama, solo una mujer intentando parecer digna ante el destino. Cuando entró al salón, el rey Alaric estaba solo, de pie, mirando un tapiz donde un antiguo monarca era coronado por el sol naciente. Su figura, recortada por la luz que entraba por las ventanas, parecía más frágil que poderosa. Giró apenas al escuchar sus pasos. No esperaba que volviera, dijo con una sonrisa cansada. No volví por curiosidad, respondió Elena. Volví porque anoche no pude dejar de pensar en su pueblo. Y en el mío. Alaric asintió despacio. Entonces ya conoce su respuesta. Sí, contestó ella sin vacilar. Acepto su propuesta. Pero no por el trono ni por las promesas. Lo hago porque nadie más debería morir por decisiones de los poderosos. Y si mi cuerpo puede dar vida, que al menos lo haga con sentido. El rey cerró los ojos, como si aquellas palabras le devolvieran una parte de la fe perdida. Gracias, Elena, susurró. No por mí, sino por Elaria. Elena respiró hondo. Hay una condición, añadió. Mi tía Mireya debe ser trasladada al palacio. No viviré rodeada de oro mientras ella muere de frío. Alaric sonrió sincero. Hecho. Y cuando los médicos pregunten por qué traigo a una anciana sin título al ala norte, les diré la verdad. Porque ella crió a la única mujer que aún se atrevió a salvar un reino. El acuerdo se selló esa misma tarde. No hubo ceremonia, ni testigos, ni flores. Solo un documento que el rey firmó con su propio sello y un juramento dicho al oído. Te protegeré, dijo Alaric, usando por primera vez el tú, aunque el invierno me lleve antes. Elena no respondió. Sus ojos hablaban más que cualquier promesa. Durante los días siguientes, todo se transformó. Elena fue instalada en la torre oeste, donde las estufas nunca se apagaban y los muros estaban cubiertos de tapices que contaban guerras ganadas y amores perdidos. Le asignaron doncellas, médicos, un tutor que le enseñaba etiqueta y otro que corregía su forma de hablar. Pero, aún entre sedas y banquetes, se sentía extranjera. En las noches, cuando el palacio dormía, salía al jardín interior con una capa simple sobre los hombros. El aire olía a lavanda y a soledad. Allí lo encontraba, siempre en silencio, caminando con pasos lentos, la mano sobre el pecho. No deberías estar aquí, Majestad, decía ella. Y tú deberías llamarme Alaric, respondía él. Se miraban sin hablar durante minutos. Elena le contaba historias del barrio pobre, de los niños que jugaban entre charcos, de los vestidos remendados y las canciones que inventaban para olvidar el hambre. Él la escuchaba como quien oye por primera vez la verdad del mundo. Eres la primera persona que me habla sin miedo, confesó una noche, bajo el farol apagado. Todos me miran como si ya estuviera muerto. Y yo lo miro como si aún tuviera algo que vivir, replicó ella. Sus palabras lo hicieron sonreír, una sonrisa breve, humana, la clase de sonrisa que no figura en retratos oficiales. Pasaron las semanas. Elena cumplía el protocolo, pero en secreto se ocupaba de algo que nadie le había pedido. Abría las ventanas de las salas de enfermos, llevaba comida a los criados que trabajaban de noche, y tejía mantas para los niños del orfanato real. Su bondad no era un deber, era un reflejo. El rey la observaba en silencio, cada vez más fascinado. Su debilidad física parecía aumentar, pero con ella crecía un calor nuevo en sus gestos. Donde antes había melancolía, ahora había una ternura que escapaba en cada mirada. Una tarde, al entrar a su estudio, la encontró dormida sobre una mesa llena de telas. El sol caía sobre su rostro y una hebra de cabello le cubría los labios. Alaric la observó en silencio,
como si temiera que el sonido de su propia respiración pudiera despertarla. Se inclinó, apartó la hebra con cuidado, y sus dedos rozaron la mejilla de ella. Era un gesto mínimo, pero el tiempo se detuvo. Elena abrió los ojos lentamente, y por un segundo ambos olvidaron que había un reino esperando afuera. «Majestad», susurró ella, intentando incorporarse. «Alaric», corrigió él con voz baja. «Por favor». Ella tragó saliva. «Alaric», repitió, y el nombre sonó distinto en su boca, más cálido, más humano. Él bajó la mirada, buscando fuerzas que su cuerpo ya no tenía. «Nunca imaginé que la vida me enseñaría el amor cuando ya no puedo prometérselo a nadie». Elena extendió la mano y la puso sobre la suya. «A veces no es necesario prometer, basta con sentirlo». Y en ese instante, sin besos, sin testigos, algo más fuerte que cualquier juramento los unió. Dos soledades que por fin se habían encontrado. Esa misma noche, el consejero Ramir, el primo del rey, llegó sin anunciarse. Sus ojos recorrieron el pasillo como un cazador que olfatea presa. «He oído rumores», dijo, cruzando los brazos, «que el rey ha traído una costurera al palacio, que la llama por su nombre y que incluso cena con ella». El rey no negó ni afirmó, solo sostuvo su mirada con una calma peligrosa. «Rumores, Ramir, son lo único que tú sabes cultivar, y si has venido a confirmar alguno, te aconsejo paciencia. El invierno apenas comienza». Ramir sonrió de lado. «Los inviernos, primo, pueden ser mortales. No todos sobreviven al frío». Cuando se marchó, Alaric comprendió que había sellado algo más que un pacto de amor. Había desafiado al destino, y los hombres que codiciaban su trono no lo perdonarían. El invierno había llegado con violencia a Elaria. Las montañas al norte estaban cubiertas de un blanco eterno, y los caminos hacia la capital se volvían intransitables. Pero dentro del palacio, donde las chimeneas ardían día y noche, el frío no venía del viento, venía de los murmullos. Servidores, doncellas, consejeros, todos hablaban en voz baja. Decían que el rey se debilitaba, que pasaba más tiempo en la torre oeste que en la sala del trono, y que la mujer que lo acompañaba era la causa de su lenta caída. Elena lo sabía. Podía sentir las miradas detrás de cada puerta, las reverencias que venían cargadas de veneno. Pero se mantenía erguida. No era reina, pero tampoco sería sombra. Una mañana, mientras ayudaba al rey a ordenar documentos, la puerta se abrió sin anuncio. El conde Ramir, primo del rey, entró con paso firme, sin molestarse en disimular su desprecio. «Majestad», dijo con una sonrisa tan cortés como falsa, «los consejeros están preocupados. Se rumorea que la joven Darbian se ha vuelto imprescindible, incluso más que su consejo». El rey levantó la vista, cansado. «Lo que te preocupa, Ramir, no es mi salud ni mi consejo. Es el trono». Ramir alzó las cejas con fingida sorpresa. «Solo me preocupa la estabilidad del reino. Y temo que su corazón», miró a Elena con un destello de crueldad, «ya no late por Elaria, sino por una costurera». El silencio cayó como una espada. Elena mantuvo la compostura, pero el rey se levantó. «Vuelve a insinuar algo así, y perderás más que tu lengua. Sal de mi vista». Ramir inclinó la cabeza, pero su sonrisa no desapareció. «Como ordene, majestad. Aunque, si no puede gobernar, el Consejo Real deberá elegir quién lo hará en su nombre». Se retiró lentamente, dejando tras de sí un aire helado, como si hubiera abierto una puerta al abismo. Esa noche, Elena se acercó al rey. Él estaba sentado junto al fuego, con una mano sobre el pecho y la otra temblando. Su respiración era entrecortada, pero aún tenía esa mirada que parecía sostener todo el reino. «No debería enfrentarlo así», dijo ella en voz baja. «Él tiene poder y aliados». «Elena», susurró el rey, «Ramir no teme a Dios ni a los hombres. Solo teme a una cosa, que yo viva lo suficiente para ver su caída».
Ella se arrodilló frente a él, tomándole la mano. Entonces luche, no por el trono, sino por lo que somos ahora. Él la miró con ternura. ¿Y qué somos, Helena? Dos corazones que aún no se rinden, dijo, sin apartar la vista. Y eso ya es más que un reino. Durante los días siguientes, la tensión creció. El consejo comenzó a reunirse sin el rey. Los guardias cambiaban de turno sin aviso. Y un día, al regresar de visitar a su tía Mireya, Helena encontró la torre rodeada de soldados. El capitán la detuvo en las escaleras. Por orden del consejo nadie puede ver al rey, dijo. ¿Desde cuándo?, preguntó ella helada. Desde esta mañana. El conde Ramir preside en su nombre. El rey bajó la voz. Está enfermo. Muy enfermo. Helena lo empujó y subió corriendo. La puerta de los aposentos estaba custodiada, pero dentro escuchó una voz débil llamando su nombre. Entró. Alaric yacía en la cama, pálido, con los labios amoratados. Una copa de vino volcaba sobre la mesa, dejando una mancha oscura. «Helena», susurró él, «no bebas nada». «Ramir». Ella entendió al instante. El vino estaba envenenado. Tomó la copa, la olfateó y la arrojó al suelo. «¡Guardias!», gritó, pero nadie respondió. Corrió hacia la puerta, pero el cerrojo había sido echado desde fuera. El rey la tomó del brazo. «No temas», dijo con voz quebrada. «No puede matarme, todavía». «Entonces huiremos», replicó ella con lágrimas contenidas. «Iremos lejos, a donde nadie conozca tu nombre». Él sonrió débilmente. «¿Y dejarías tu casa, tu gente, tu tierra, solo por mí?» Helena lo abrazó. «Por ti, por lo que representas, por lo que aún pueden hacer de esto. No fuiste tú quien me encadenó al destino. Fui yo quien decidió compartirlo». Mientras afuera el palacio dormía, una figura con capa negra cruzaba los pasillos. Ramir hablaba con un sacerdote. «Si el rey muere esta noche», decía en voz baja, «declararemos al heredero ilegítimo, y el reino volverá a mis manos, donde siempre debió estar». El sacerdote asintió, pero al alejarse, una criada lo escuchó desde las sombras y corrió hacia la torre. Golpeó la puerta del aposento de Helena. «Mi señora», susurró. «El conde planea coronarse al amanecer. Van a anunciar la muerte del rey, aunque aún respire». Helena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Entonces no esperaremos el amanecer». Ayudó al rey a incorporarse. Entre los dos, con esfuerzo, lograron llegar hasta un pasadizo secreto que se abría detrás de los tapices de la torre. Era un corredor antiguo, húmedo, que llevaba hacia las cocinas. Helena sostenía al rey con una mano y con la otra alumbraba con una vela. La llama temblaba, igual que su corazón. «¿A dónde me llevas?», preguntó él jadeante. «A donde el pueblo aún cree en ti», respondió ella. «No te dejaré morir en las sombras de un traidor». Pero cuando salieron al patio trasero, una lluvia helada comenzó a caer y un grupo de soldados apareció al final del corredor. Ramir caminaba al frente, cubierto por una capa de piel. «Creí que sabías coser, no conspirar», dijo con voz gélida. «Vas a pagar caro por esta insolencia, costurera». Helena se interpuso frente al rey. «No darás un paso más. Todos sabrán lo que hiciste». Ramir sonrió. «Nadie escucha a una mujer sin apellido, Helena, y menos a una que comparte el lecho de un moribundo». Helena levantó la vela. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Entonces que el fuego ilumine la verdad». Y arrojó la vela al suelo. El aceite del pasadizo prendió al instante, creando una cortina de llamas entre ellos y los soldados. «¡Corre!», gritó, tirando del rey. Mientras las llamas subían, ella sintió que algo más ardía dentro de sí. El coraje que solo nace cuando no queda nada que perder. El aire de la madrugada cortaba como vidrio. Helena y el rey Alaric descendieron por las colinas de Elaria bajo un cielo gris. Mientras el humo del incendio en la torre
aún se alzaba en el horizonte, como una señal de que ya no había retorno. Cada paso era una lucha. El suelo estaba cubierto de nieve reciente, y los cascos de los caballos enemigos resonaban a lo lejos. Helena sostenía al rey casi a la fuerza. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el veneno que seguía recorriendo sus venas. «Solo un poco más», susurraba ella. «Ya casi llegamos al bosque». Alaric intentó sonreír, pero la respiración le falló. Sus labios estaban azules, su mirada perdida entre los árboles. «Helena, si muero esta noche...» «No digas eso», interrumpió ella, apretando su mano. «No te traje hasta aquí para verte morir. Te traje para recordarte cómo se vive». Cruzaron el río helado a pie. El agua subía hasta las rodillas y quemaba la piel, pero la corriente era más amable que los hombres de Ramir. Al otro lado, los esperaba una vieja cabaña de piedra abandonada. Helena empujó la puerta, levantando una nube de polvo y recuerdos. Dentro, solo había una cama rota, un hogar apagado y silencio. Lo recostó sobre unas mantas viejas, le cubrió el pecho con su capa y avivó el fuego con restos de madera. Las llamas chispearon, devolviendo color al rostro del rey. Durante horas, Helena no se movió. Solo lo observaba respirar, como si el sonido de ese aliento fuera la última prueba de que el destino aún no había vencido. Finalmente, él habló. «¿Por qué no huiste tú sola? Podrías haber tenido una nueva vida. Helena, yo ya no soy un rey, soy un hombre derrotado». Ella se inclinó hacia él con los ojos brillando. «No digas eso. No te sigo por la corona, sino por lo que eres cuando nadie te mira. Un hombre que prefirió morir a dejar su pueblo en manos de un tirano». Él rió con suavidad, un sonido débil, pero real. «¿Y tú? Una mujer que eligió la tormenta en vez del refugio. Quizás el amor sea eso», dijo ella. «Quedarse donde todos se van». Al caer la noche, la tormenta arreció. Los truenos hacían temblar la tierra y el viento se filtraba por las grietas del techo. Helena intentaba mantener el fuego encendido, pero el humo le hacía llorar los ojos. Cuando se giró, vio que Alaric tenía la mirada fija en ella. «Helena», dijo con voz baja, «¿recuerdas lo que te dije la primera vez que nos vimos?» Ella sonrió con tristeza. «¿Que en mis ojos viste bondad?» «No», susurró él. «Vi esperanza, y ahora la necesito más que nunca». Tomó su mano, la acercó a su pecho, y le pidió algo que ella nunca olvidaría. «Si no despierto mañana, prométeme que cuidarás de lo que quede de mí, de nuestro hijo, si llega a existir, de mi nombre, si el pueblo aún lo pronuncia, y de la verdad, aunque nadie la crea». Helena negó con la cabeza, llorando. «No hablarás de morir esta noche, porque esta noche yo te juro que vivirás». Se inclinó y lo besó. No fue un beso de pasión ni de promesa, fue un beso que pedía tiempo a los dioses. Y por alguna razón, ellos escucharon. El amanecer llegó con silencio. Helena abrió los ojos y vio la nieve cubriendo el mundo. El fuego se había apagado, pero el calor seguía allí. Alaric dormía, respirando lento, pero vivo. Salió al exterior. El sol apenas tocaba el horizonte, y en la distancia se veían aldeanos caminando entre los árboles, gente sencilla, gente suya. Uno de ellos la reconoció y se acercó corriendo. «Mi señora, el rey está vivo». Los rumores decían que Ramir lo había matado, pero el pueblo no lo creyó. «Nos hemos reunido, y lo esperamos». Helena lo miró incrédula. «¿Esperan a un rey enfermo?» «Esperamos justicia», respondió el hombre. «Y quien lo trajo hasta aquí es parte de ella». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la nieve, Helena y Alaric se sentaron frente al fuego, rodeados por aldeanos leales. Uno de ellos le entregó una capa azul, símbolo de los antiguos guardianes del reino. «El pueblo la llama del invierno», dijo el anciano, «porque donde usted va, el frío no se atreve a quedarse».
Elena bajó la cabeza, emocionada. El rey tomó su mano. «Cuando vuelva la primavera», dijo él, «volveremos a Elaria. Pero esta vez, no como rey y costurera, sino como dos almas que sobrevivieron a la tormenta». Ella asintió. El fuego se reflejaba en sus ojos y por primera vez el invierno parecía menos eterno. La primavera no llegó de golpe. Primero fue el hielo que empezó a ceder a los bordes del río, luego los pájaros que volvieron a cantar sin pedir permiso, y al final, los campos que se atrevieron a ponerse verdes otra vez. En la aldea escondida del bosque, Elena llevaba meses despertando con el mismo sonido, el latido irregular del corazón de Alaric y el murmullo de la gente que lo llamaba su rey, aunque él ya no tuviera corona que mostrar. Vivían en una casa sencilla, de techo bajo, con una mesa siempre ocupada por mapas y por pan recién horneado. Elena cosía para los aldeanos, enseñaba a las niñas a bordar y escuchaba, noche tras noche, las preocupaciones de los hombres del valle: impuestos injustos, guardias de Ramir, mercados vacíos. Alaric no podía luchar con espada, pero aún sabía luchar con palabras. «No soy rey aquí», decía sentado junto al fuego. «Solo soy un hombre que conoce las grietas del palacio. Si hablamos juntos, si nos organizamos, Elaria no será siempre un invierno». Elena lo miraba mientras hablaba, y en sus ojos había algo nuevo. No solo amor, sino respeto profundo. Lo había visto débil, enfermo, temeroso, y aún así, cada día elegía ponerse de pie por otros. Una tarde, mientras recogían leña en el borde del bosque, un jinete llegó cubierto de polvo. Llevaba una capa del color de los antiguos mensajeros reales y un símbolo que Elena no veía desde su vida en el palacio: un león alado, pero sin corona. «Busco a Elena Darbian», gritó el jinete, «y al hombre al que algunos aún llaman rey». Elena se adelantó con cautela. «¿Quién eres?». El hombre se quitó la capucha. Su rostro era más delgado, su cabello más blanco, pero Elena lo reconoció al instante. «Ser Caldor», susurró, «el mayordomo del palacio». El anciano inclinó la cabeza. «No por mucho tiempo, si Ramir se sale con la suya. He venido porque guardo algo que no me pertenece y que puede cambiarlo todo». Metió la mano en el interior de la capa y sacó un sobre doblado, sellado con cera roja. Elena sintió el aire hacerse pesado. «Ese sello es el sello personal de Alaric». Caldor asintió. «Lo dejó conmigo el día que comenzaron las reuniones secretas del consejo. Me dijo, si algún día la costurera desaparece y mi primo se sienta en mi silla, entrégale esto a ella, no al trono». He esperado, he observado, y ahora sé que ha llegado la hora. Elena tomó la carta con manos temblorosas. La abrió despacio, como quien empieza un destino nuevo. Dentro, la letra firme de Alaric decía: «Si estás leyendo estas líneas es porque el invierno ya se me ha adelantado, o porque el palacio se ha llenado más de sombras que de luz. Yo, Alaric de Elaria, declaro ante los dioses y ante mi propia conciencia que cualquier palabra que salga de la boca de Ramir en mi nombre, después de mi desaparición, es mentira. Que no he renunciado al trono ni a mi pueblo, y que reconozco como legítima protectora del reino a Elena Darbian, hija del pueblo, mientras un heredero mío no tenga la fuerza suficiente para caminar entre ustedes». Elena levantó la vista, aturdida. Esto me nombra guardiana», completó Caldor. «No reina, no consorte, no adorno. Guardiana». Alaric, que escuchaba desde la sombra de un árbol, cerró los ojos un momento. No recordaba haber escrito palabras tan claras, pero sí recordaba el peso de la pluma aquel día. «Sabía que Ramir usaría mi enfermedad como excusa», dijo. «Lo que no sabía era si tú seguirías a mi lado». Elena dobló la carta con cuidado. «Entonces ya no es solo una cuestión de amor», susurró. «Es una cuestión de verdad». No fue fácil convencer a los aldeanos,
Muchos tenían miedo, otros habían perdido la esperanza. Ramir tiene soldados, tiene el palacio, tiene la ciudad, decían. ¿Con qué vamos a enfrentarlo? ¿Con agujas e historias? Con algo que no sabe usar, respondió Helena. Con la gente. Organizaron pequeñas reuniones en graneros, en iglesias abandonadas, en patios traseros. Helena hablaba con las mujeres, Alaric con los ancianos, los jóvenes con los suyos. Kaldor, silencioso, llevaba noticias de pueblo en pueblo. Se tejió una red de lealtades invisible, una marea baja que nadie parecía notar, hasta que fue demasiado tarde. Un mes después, en la plaza central de El Aria, Ramir se preparaba para anunciar su coronación. Había mandado colgar banderas nuevas, ordenado que se limpiaran las estatuas antiguas y llamado a los comerciantes para que abarrotaran las calles. El reino necesita un rey fuerte, proclamaba, y yo soy el único que puede dar estabilidad después de la muerte de Alaric. Pero cuando levantó la mano para pedir silencio, otro sonido comenzó a elevarse desde las calles laterales. Pasos, muchos pasos. Helena avanzaba al frente de una multitud de aldeanos, con una capa sencilla y la carta de Alaric en la mano. A su lado caminaba Kaldor, y un poco más atrás, apoyado en un bastón, venía Alaric. Un murmullo recorrió la plaza. «El rey está vivo». Ramir palideció. «Traidores», gritó. «Es un impostor. El verdadero rey ha muerto». Helena dio un paso al frente, alzando la carta para que todos pudieran verla. «Entonces explícanos esto, Ramir. Una carta escrita de puño y letra del hombre al que declaraste muerto, desmentiendo cada una de tus palabras». Los ojos del pueblo se fijaron en el papel, pero más que eso, en la voz firme que lo sostenía. Helena comenzó a leer, en voz alta, cada línea de la confesión de Alaric, cada frase que nombraba las traiciones del consejo, cada palabra que la ofrecía como guardiana del reino. A cada frase, el silencio se hacía más pesado. Al final, nadie miraba a Ramir. Todos miraban al rey pálido que se mantenía de pie a pesar del dolor, y a la costurera que hablaba como si hubiera nacido para hacerlo. «El pueblo de El Aria», dijo Helena, guardando la carta, «no necesita más mentiras. Si nuestro rey vive aunque su corazón falle, tiene derecho a ser escuchado. Y si un día su corazón se detiene, seremos nosotros quienes decidiremos quién cuida de esta tierra, no la ambición de un solo hombre». Hubo un momento en que el mundo pareció contener la respiración. Luego alguien gritó, «¡Que hable el rey!». Alaric avanzó un paso, sosteniéndose en el bastón y en una fuerza que no era solo suya. «No vengo a recuperar una corona», dijo. «Vengo a recuperar la verdad. Ramir intentó matarme, envenenó mi copa, me declaró muerto, cerró las puertas del palacio a los pobres y usó mi nombre para llenar sus arcas. Si aún respiro, es porque una mujer del pueblo me sacó del fuego con sus propias manos. Si buscan a un culpable, mírenlo bien. Si buscan una guía, mírenla a ella». Se volvió hacia Helena. Sus ojos grises tenían el brillo de quien ya lo ha dado todo. «No sé cuánto tiempo me queda», prosiguió. «Pero hoy, delante de todos, pido que Helena Darvien sea reconocida como guardiana de El Aria, por encima de cualquier sangre y de cualquier título. Porque ella representa lo que yo nunca supe ser, un puente entre este palacio y esas calles». El murmullo se transformó en clamor. «¡Helena! ¡La guardiana! ¡Fuera Ramir!». Los soldados, confundidos, miraron a su alrededor. Muchos habían nacido en los mismos barrios que la multitud, y ahora veían los ojos de sus madres, hermanos, hijos entre la gente. Ramir intentó dar una orden, pero su voz se perdió entre los gritos. Entonces, Kaldor levantó la mano. «Quien sostenga la espada contra el pueblo hoy», dijo, «no servirá a rey alguno mañana». Uno a uno, los soldados bajaron sus armas. Ramir solo retrocedió. Por primera vez no tuvo palabras. No hubo una coronación aquella tarde. No hubo trompetas, ni mantos nuevos,
ni banquete. Alaric fue llevado de regreso al palacio, no como dueño altivo, sino como hombre cansado que volvía a casa. Helena caminó a su lado. Cuando cruzaron las puertas, los sirvientes hicieron algo que nunca se había visto. Se inclinaron ante ella. «Señora guardiana», dijo una de las cocineras con lágrimas en los ojos. «Bienvenida a su casa». Helena sonrió, con el corazón desbordado. Esa noche, en la antigua sala del trono, no se sentó nadie en la gran silla dorada. Alaric descansó en una butaca sencilla, y Helena permaneció de pie junto a él. «No me siento fuerte para gobernar», admitió él. «Entonces gobernaremos de otra manera», respondió ella. Escuchando. Decidieron juntas con el pueblo, abrieron los graneros, redujeron los impuestos, y comenzaron a escribir una nueva ley donde la sangre ya no pesara más que la dignidad. El rey no vivió muchos años más. Su corazón, fiel a su sentencia, terminó por cansarse una mañana de otoño, cuando las hojas caían como pequeños soles del parque del palacio. Helena estaba a su lado. No había lágrimas desbordadas, solo una calma triste. «Lo hicimos lo mejor que pudimos», susurró él. «Y el resto lo hará el recuerdo», respondió ella. «Si algún día nuestro hijo, o los hijos de este reino, preguntan quién les salvó del invierno», dijo Alaric, «diles la verdad. No fui yo, fuiste tú. Una costurera que se atrevió a decir no al miedo». «Lo haremos juntos», contestó Helena, «porque nadie cose un reino con una sola mano». Alaric sonrió, y con esa sonrisa se fue. Años después, los niños de Elaria crecieron escuchando una historia, la del rey enfermo que no temió renunciar al poder, y la de la mujer sin apellido que tejió un reino nuevo con su coraje. En los libros de historia, algunos la llamaban Guardiana Helena. En las calles, simplemente la llamaban la costurera que remendó el invierno. Pero para ella, el título más importante seguía siendo el de aquella primera vida, Helena Darbian, hija del pueblo, mujer que eligió amar, incluso cuando el amor tenía fecha de partida, y cada vez que alguien preguntaba si valía la pena amar así, ella respondía mirando las torres del palacio iluminadas por el amanecer: «Claro que vale, porque hay amores que no se miden en años, sino en el mundo que dejan después». Si esta crónica tocó tu corazón, suscríbete a Coronas y Besos y acompáñanos en cada nuevo episodio. Deja tu like si crees que el amor puede cambiar reinos enteros y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos escuchas y en qué momento del día te acompañan nuestras historias. Mañana seguimos bordando destinos en voz alta, y tú ya eres parte de esta corte de corazones valientes.